Gloria a Dios, gracias. Bueno, y como estábamos con el tema ganando la batalla espiritual, quería compartir con ustedes esta palabra que es tan importante para nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando hablamos de batalla es porque hay un contrincante, un opositor con el que hay que luchar, ¿sí? No se trata de luchar solo, porque si no sería irracional, como que estamos pegando golpes al aire, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una batalla es porque hay alguien que nos está siempre oponiendo. Y como cristianos, ¿quién es el que siempre se opone a lo que Dios quiere para con nosotros? Es Satanás, ¿no es cierto? Es el enemigo de nuestras almas. Si nosotros batallamos, es porque hay una guerra constante, ¿sí? O sea, es constante la batalla. ¿Cuántos pensaban que ser cristiano iba a ser cosa fácil? Muy pocos, ¿no? Bueno, algunos sí. Pero ¿saben? No es fácil ser cristiano. Pero ¿saben? El ser cristiano es lo más glorioso y lo más hermoso que pueden tener un ser humano. Hasta que uno lo entiende. Porque si no vivimos en un mundo de religiosidad, si no entendés esta palabra, es porque hay en ti un espíritu de religiosidad que no te deja ver. Y a lo mejor venís y pensás que tenés que venir todos los domingos porque si no, no vas a ser victorioso. No se trata de un hacer de parte tuyo. Se trata de un querer, creerle a Dios. Es por fe que le tenemos que conocer a Dios. Porque bueno, la religión, como decía, la religión busca medios para llegar a Dios. Nosotros no hablamos de religión. ¿Qué es lo que tenemos que entender eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el hombre busca a Dios? Entonces lo busca de diferentes maneras. Entonces generalmente uno dice, y a veces escuchamos de la gente que es, algunos actores, dicen, no, y ahora están en la espiritualidad, te dicen, ¿no? Y uno después empieza a leer la situación de esa persona y bueno, porque se va al hinduismo, se va al India y va tomando otras. ¿Por qué? Porque buscan a Dios. Pero ¿saben? A Dios no lo vamos a encontrar por una religión. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, Dios es espíritu. No lo vas a encontrar en ninguna otra forma, en ninguna religión. ¿Entiendes? Entonces, partiendo de esa base, ¿qué quiere decir? Que hay en el ambiente, hay seres espirituales, ¿sí?, de maldad que batallan contra el que es cristiano. Cuando Satanás se rebeló contra Jesús, ¿sí?, el Señor lo expulsó del cielo, y entonces están alrededor nuestro, dice, los principados y las potestades, y queriendo batallar contra nosotros para que no vayamos al cielo, que no seamos salvos. Entonces, todos esos espíritus continuamente nos van a estar batallando, bombardeándonos en la mente para que caigamos, para que no sigamos a Cristo. Entonces, a partir de este concepto, de este pensamiento, de quizá esta enseñanza, vamos a entender por qué tenemos pensamientos que siempre nos tiran a hacer cosas que Dios nos quiere. ¿Qué son esos pensamientos? Justamente son espíritus que te están continuamente acechando. Cristianos y a los no cristianos ya ni los molesta porque son de Él. ¿Me entienden? Entonces, los cristianos somos bombardeados con esos espíritus para hacernos caer. Porque los que no son cristianos ya son del diablo, ¿entienden? Son del enemigo. ¿Para qué los va a molestar si se van a ir con él? ¿Entienden? Entonces, esa batalla la tenemos todos los días. Pero ¿cómo lo identificamos? Primero de todo, Jesús nos dice en Mateo 22:37, que lo que primero tenemos que tener en claro que es
Jesús le dijo, nos dice en su palabra, dice Mateo 22:37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué se resume en dos? ¿Por qué el Señor Jesús resume en dos si son 10? ¿Por qué? ¿No? Dice, en todos los 10 mandamientos, dice, se resumen en estos dos. Miren qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad se refieren a nuestro Dios cuando habla de los primeros mandamientos. Y la segunda parte habla al semejante, todo lo que trata de nuestras relaciones con el hombre. Por ejemplo, cuando habla, no adulterarás, no dirás falsos testamentos, no mentirás. Entonces se refiere a nuestra relación con los seres humanos. Entonces, amar a Dios sería la primera parte de cumplir el mandamiento y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener en claro por ser hijos de Dios? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestro prójimo. ¿Por qué amar a Dios? ¿Por qué nos exige tanto que amemos a Dios? Porque, ¿qué hay acá en el mundo? Todo lo que es, la vida, lo que tenemos, nuestra relación personal, interpersonales. Nosotros, al amar a Dios, entra el amor de Dios en nosotros. Vamos a recibir su amor y se va a derramar en nosotros. Nosotros, al amar a Dios, somos correspondidos por Dios, ¿sí? Nosotros amamos a Dios, Él entregó su vida por nosotros. Nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, que Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando uno dice, Señor, yo creo de que viniste a morir por mí, para darme salvación. Jesús es el único camino para ser salvos. No se trata de una religión, como decía antes. Jesús es el único camino. Al creer en Jesús, que Él murió por mis pecados. Nosotros teníamos que estar en la cruz, pero Jesús murió para que nosotros tengamos salvación. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, su amor se derrama en nosotros, su espíritu viene a nosotros y nos llena de Él, de su amor. Entonces, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, al tener el amor de Dios dentro de nosotros, todo lo que nos haga el prójimo no vamos a pelear nosotros, sino Dios mismo pelea por nosotros. ¿Entienden? Por eso es importante que vos te identifiques como un verdadero cristiano. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, no porque te lo dijeron, y bueno, porque mi mamá me llevó de chiquito, no. Señor, yo reconozco que soy pecadora. Señor, reconozco que he estado lejos de ti, que todo el tiempo me he apartado de ti, que pensé solamente en mis propios pensamientos. Dice que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros somos justos, dice, ninguno somos justos ante Dios, sino es por medio de la cruz de Jesús. Al venir a Él, Él nos hace justos, pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces, cuando aceptamos esa salvación, Dios viene a nosotros. Y Él nos llena de su amor. Imagínense, Dios mismo entra a habitar en nosotros. Ese es el amor que tiene que tener el cristiano, el amor de Dios. Entonces, como decía antes, nuestro opositor es el mismo enemigo. Nuestro mismo enemigo es el mismo diablo. Primera de Samuel, vamos a leer en capítulo 17, 9. Y esto, muchos conocen, ¿no?, la situación de David y Goliat. Y quizás, ¿no?, hasta la gente que no tiene a Cristo en su corazón, el otro día lo escuché que lo nombraban, la situación de David y Goliat. Parece tan conocida,
Pero qué importante es analizar esta parte. Miren, Primera de Samuel, capítulos 17, 9, dice, estando David con Goliat, enfrentados, ¿no? Goliat representaba al pueblo enemigo, ¿sí? El pueblo enemigo, como hoy nuestro opositor, el diablo, ¿no? Entonces dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Fíjense qué importante. Entonces, el enemigo te dice, mira, si yo te venzo, vos me vas a servir. Si yo te venzo en ese pecado que continuamente te estoy acechando, ya sea, no sé, como hoy comentaba Belén, ¿no? Páginas pornográficas, que continuamente vasallan, ¿no? En el WhatsApp y te mandan mensajitos y videos. Mira, el enemigo te dice, mira, si yo te venzo, vos vas a ser mío. Por más que vayas a la iglesia, por más que te preocupes, no sé, quizás ocupes un cargo. Si yo te venzo todos los días, vos vas a ser mío y no me vas a dejar. No me vas a poder dejar. El enemigo te dice, no me vas a dejar con ese pensamiento. Eso es lo que le decía Goliat a David. Y es lo que el diablo hoy te dice a ti. Si yo te venzo, vas a ser mi siervo. ¿Por qué la gente no puede dejar la vida de pecado? ¿Por qué no pueden dejar de robar los que roban? ¿Por qué no puede, el que es violador no puede dejar de violar? ¿Por qué? Porque ya le sirve a el enemigo, le sirve a ese enemigo, a ese espíritu, a ese demonio de robo, de violencia, de hurto. Llámele de homosexualismo, de lesbianismo, no pueden, están atados a eso. Ya fue vencido, la persona ya fue vencida por ese Goliat. Entonces le dice Goliat a David, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seremos nuestros siervos. O sea, en el significado nuestros siervos, en esta palabra, en este versículo, dice, llegaré a tener lugar en ti. Cuando lo busque en la traducción, dice, voy a tener lugar en ti. ¿Entienden? Te voy a habitar en ti. Goliat le decía. Entonces el enemigo te dice, mira, si vos me insistís en ese pecado, en ese pensamiento, voy a tener lugar en ti, te voy a tomar ahí adentro. Entonces dice, y nos serviréis, y te voy a trabajar en todo sentido. En la traducción, cuando dice, y nos serviréis, esa palabrita significa eso, voy a trabajar en todo sentido en tu vida. Fíjense en qué amplio este versículo, no sé si me entienden. Si lo volvemos a leer, dice así, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, o sea, si me golpea, si me ataca continuamente, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y llegaremos a tener lugar, lo dice ahí en la traducción. Y me serviré. Y voy a trabajar contigo en todo sentido. Vas a adorarme, te voy a esclavizar. ¿Qué pensamiento hoy estás batallando en tu vida? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Que no te deja ser libre, que no te deja vivir una vida en paz con Dios. Es justamente esto lo que está pasando. Y Dios hoy te quiere hacer libre. En el lenguaje actual, en Primera de Samuel 17:9 dice, si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. En Palabra de Dios para Todo dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo,
Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. O sea, el enemigo busca a las personas. El hombre dice, dame un hombre que pelee conmigo, que lo pueda consumir, dice en la traducción. Que pelee, que lo consuma. ¿Cuántas personas que aún van a la muerte y están consumidas por odio porque nunca pudieron perdonar? Nunca pudieron perdonar a aquel que lo hirió, a aquel que no se le fue infiel, nunca pudieron perdonar. Entonces se van a la muerte eterna con el odio, porque ese odio ya lo consumió todo. Fíjense en qué importante que es nuestros pensamientos. Dios quiere que nosotros, nuestros pensamientos, por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, a lo que Dios quiere de vos. Entonces, cuando te acechen estos pensamientos de derrota, de muerte, de destrucción, fíjate quién es el que está atacando. Es el enemigo. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos que usar? Es su palabra. Buscando versículos que nos alienten. Si vos realmente te identificás que sos un verdadero cristiano, tenés que desechar esos pensamientos. Ese Goliat todos los días, esos pensamientos de derrota, de angustia, de tristeza. Quizás tuviste, no sé, violación, quizás abusaron. Hay tantos casos, hermanos. Todos venimos con situaciones familiares, situaciones que trajeron angustia y dolor a tu corazón. Pero Dios es el único que te puede hacer libre. El enemigo está continuamente acechándote para que seas vencido y que caigas otra vez y que te dejes llevar por ese pensamiento. Pero Dios dice, no, si el Hijo te libera vas a ser libre. Créele a Dios. Créele a Dios. Si vos querés ser feliz, tener vida de Cristo, le tenés que dar lugar al pensamiento de Dios, que es su palabra. Si no, ya estás vencido, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para ganar la batalla espiritual? Primero, arrepentimiento. Arrepentimiento es arrepentirte de tus pecados. Quizás vos decís, no, pero yo no robé, no maté, no adulteré, nunca... Pero sí, mira, al estar tu indiferencia delante de Dios, ya es pecado. Todos venimos con naturaleza pecaminosa y nos tenemos que arrepentir y decir, Señor, me vuelvo a ti porque mi vida no tiene sentido sin ti. Quiero esa vida nueva que tienes para mí. No puede ser que todos los días el Goliat me derrote y que todos los días me levanto y no puedo enfrentar el día porque este pensamiento, este dolor, lo que me pasó hoy, me avasalle. El Señor te hace libre. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Primera de Samuel 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. El filisteo, ¿no?, es el que representa a nuestro enemigo. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento hay que decidirlo con la voluntad y de corazón. Rechazar el pecado, orar, leer la Biblia y hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, frutos dignos de arrepentimiento. Primera de Pedro 2,
Y le voy a leer en la versión NBI, dice: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es decir y no hacer, ¿no? Hipocresía es decir y no hacer. Venir a la iglesia y no ser cristiano. Y no vivir como un verdadero cristiano. Dice envidia y toda calumnia. Calumnia es cuando hablamos mal del otro, ¿no? Hablamos no con verdad. Calumniar. Dar la espalda a las cosas de la antigua vida. Tenemos que dar la espalda a las cosas de la antigua vida. Dejar de leer, quizás, bueno, muchos no, pero ¿cuántos vienen con el hábito de leer el horóscopo? ¿Cuántos saben que el horóscopo no hay que leerlo? Que no hay que, porque a lo mejor son algunos nuevos y el horóscopo es el oráculo que te dice, bueno, lo que te va a suceder en el día. Entonces la gente abre todos los días, bueno, a ver, hoy me dice esto, así que me voy a tener que en cuenta esto, y ya le creen más al horóscopo que a lo que Dios dice. Y ya de por sí te atas a esos espíritus de adivinación, de lo que te dicen de mentira. Tenemos que dejar de hacer eso, dejar de leer libros de sexo, películas o videos con pornografía. Tirar los amuletos, ya que el diablo tiene derecho legal si no lo hacemos. ¿Qué pasa cuando a veces vamos a lugares que son por ejemplo, de hindú y bueno, muchos lugares de cultura que uno dice, pero qué lindo, y a lo mejor es algo que tiene que ver con cosas esotéricas, ¿sabían? Entonces uno los trae a la casa y piensa que no hace nada, pero traen espíritu. De hecho, si uno tiene una estampita, ¿cuántas veces te dan una estampita? Porque ahora se usa, se me viene a la mente, a ver, que fallece algún pariente, un familiar, un vecino, y te dan la estampita, ¿no? Con la Virgen atrás. Y uno lo guarda. No creo que me haga nada mal, pero sí, hermano, trae espíritu. Hay influencia de los espíritus malignos en ese lado, ¿sí? Entonces no tenemos que tener nada de eso, porque si no traen perturbación a la casa. En tercer lugar, renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Reformar significa si vos vieron cuando reformamos algo, tiene que cambiar totalmente. Cuando haces una reforma de una casa, de algo, un vehículo, generalmente vos decís, no, antes era así, pero ahora está así totalmente. Va a decir, ¿cómo cambió esa casa? Está totalmente reformada. Dios quiere que reformemos nuestra forma de pensar, que ya no pensemos como antes, que cambies esos hábitos, esas maneras de vivir. Preparar los corazones a Jehová y a Él servir. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, si no haces una reforma en tu manera de pensar, hoy te dice, no vas a conocer la voluntad de Dios. Porque Dios te dice que la reformes, que cambies tu manera de pensar, porque Él te va a decir cuál es su voluntad, aquello que estás preguntando. Si queremos respuestas de Dios, tenemos que cambiar nosotros. Romper esas estructuras, eso que me estás echando continuamente, sacarlo de tu mente. Y Dios te va a hablar. Dar gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Estamos dando gracias a Dios todos los días. Por lo que me pasó, dice que por todo y en todo. Pero ¿cómo le voy a decir gracias a Dios por lo que me pasó?
Señor, mirá, no sé, falleció mi hija, tuve un accidente, ¿cómo le voy a...? Señor, pero el Señor te dice, agradeceme y vas a ver mi gloria. Porque Él es soberano, Él todo lo permite por algo. Y todo está en sus manos. Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios te ama. Dios dio su vida por ti. El amor de Dios deja que actúe en tu vida y verás su gloria. En Romanos 12:2, en Palabra de Dios para Todos, dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes, como le decía, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dejad de pensar como lo hacíamos antes para servir a Dios. No es de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de cambiar los hábitos, de hablar y de hacer las cosas. Es cambiar los hábitos. Quizás con el trato, ¿no? Con nuestro cónyuge, nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros compañeros. Y bueno, si siempre tu compañero, no sé, te acechaba y vos le respondías, porque bueno, yo soy así, le tengo que contestar. Y el Señor te dice: hoy mira, el lunes cambia, ya no le contestes así. Así que, por fe, si hay Goliat en el trabajo, el Señor quiere que cambie. ¿Cuántos saben que hay Goliat en todos los trabajos? Yo tenía. Pero saben, Dios lo permite porque quiere que uses el arma. A ver, si no, ¿para qué la tenemos? Entonces, cuando te enfrentes a tu jefe, y bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usa ese versículo. Cuando te enfrentes a situaciones, no sé, busca el versículo que se adapte a la situación que tengas que enfrentar o a la tentación, ¿sí? Eso es usar el arma, no es que la tenés que llevar abajo del brazo. No, y yo voy con el arma y a lo mejor ni lees la Biblia ni sabe de qué se trata. No es usar el arma así. Y ni tampoco a lo mejor queremos reprender a alguien y le tiramos, porque hubo casos que le pegaban con la Biblia para que sean libres. Y no es así. Claro, se ríe porque es verdad. Antes era así. Entonces le golpeaba la cabeza para que salga el enemigo y no es así, ¿verdad? Dice: en el nombre de Jesús lamen los demonios. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse, como decía antes, reformar la manera de pensar. En la versión Dios habla hoy, dice: deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, dice. Que a veces queremos juzgar mal o que pensamos siempre en nuestra manera de pensar, pero Dios dice: renovar la manera de pensar, juzgar de acuerdo a la palabra, no con tu propio juicio, no saques conclusiones. ¿Cuántas veces sacamos conclusiones porque nos parece? ¿Sí o no? Y no, me parece que es así, porque mira, siempre actúa así, y porque esto, y porque lo otro. Dice el Señor: no, renovar la manera de pensar, pensar como Dios piensa. Ustedes, en el lenguaje actual, dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dice: vuelto a crear. Es como que ahí se trata de una nueva naturaleza. Cuando Dios dice nuevo nacimiento, dice que tenemos que nacer de nuevo, es porque tenemos que buscar ser como Dios quiere. O sea, la manera de pensar, nuestro carácter tiene que ser cambiado, reformado totalmente. Mira, si mi mamá me enseñó que tengo que decir malas, porque hoy en día, o sea, los chicos ya a veces dicen malas palabras y los padres la festejan.
O sea, o no es así. Yo a veces me agarro la cabeza, o de pronto si el hombre es un boca sucia y pasa una mujer y ya le dicen piropo delante de los hijos, ¿cómo van a ser los hijos? A ver, van a ser o igual o peores, porque es así. Entonces ya le empiezan a enseñar con esa perversión en la mente. Entonces dice, el nuevo nacimiento viene de Dios, como Dios quiere. Si tu mamá o tu papá te engendró de una manera, busca el nuevo nacimiento de Dios a través de su palabra. Esa nueva forma de pensar. El Señor quiere romper esas estructuras. Que ya no piense de la misma manera. Cuarto, liberación. Necesitamos liberación. Libertad para ser verdaderos guerreros de Dios. Para poder ganar la batalla necesitamos liberación, como decía Belén. ¿Cómo? Si yo vengo a la iglesia y soy una criatura. Pero ¿cómo vamos a ser libres si todavía estamos batallando con pensamientos en nuestras vidas que nos acechan continuamente? Quizás de orgullo. No, yo no cambio y no cambio y no cambio. Quizás, no sé, dureza, quizás pensamientos de iniquidad, de angustia, de tristeza. El Señor, lo que Dios te está hablando ahora, eso Dios te dice que cambie. Porque es el Espíritu Santo hablando. Si Dios hoy trajo la palabra, es porque cada uno Dios nos va a hablar. Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere hacer libres. El Señor nos mandó a dar esta palabra. Es porque la iglesia necesitaba esta palabra. Amén. Dice, y Él los librará de la mano de los filisteos. Nos va a librar de los espíritus inmundos que continuamente nos quieren acechar. Salmo 91, 14 es un salmo que lo deberíamos saber de memoria. Salmo 91, 14. Es el salmo de la guarda, ¿no? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjense cómo empieza, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Tiene o no que ver lo que estamos hablando? Que el primer mandamiento Dios nos decía de que lo tenemos que amar primeramente a Dios. Entonces cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Si lo amas a Dios, Él te va a librar de lo que estás pasando. Amén. Amén. ¿Lo va a librar hoy el Señor? Amén. Porque lo amamos a Dios. Y Él nos va a librar. Creémosle. Le creemos a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios habla hoy, dice, lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce, dice. Si su problema persiste, aunque ha orado, ayunado y todo lo que está a su alcance, busque liberación, como decía antes, especialmente si ha estado involucrado en ocultismo. Prestemos atención en esto. Si quizás venimos con familias o con raíces de ocultismo, ¿qué quiere decir? Gente que se involucró en la hechicería, en la brujería, en la magia negra, todo lo que es del ocultismo. Usted está siendo acechado. Está más cerca que aquel que nunca estuvo. No sé si me entienden. Está como contaminado por esos espíritus. No, como está contaminado. Si está involucrado en drogas, si tuvo aborto, si a lo mejor alguna mujer tuvo abortos provocados, no por causas naturales. ¿Saben después que las personas sufren aborto? Les vienen espíritus de angustia, de muerte, porque después se quieren matar esas personas, se quieren suicidar, porque el mismo espíritu de muerte que vos mismos mataste, porque vos al querer abortar, vos le diste lugar a ese espíritu de muerte. Entonces terminan o suicidándose, o en drogas, en alcohol, las mujeres que abortan.
Por eso que es importante que ahora justo que se están dictando esas leyes, todo es un combo, porque le dan primero ese pensamiento, después sigue la muerte, después destrucción total. ¿Y quién gana? ¿No? El enemigo. Goliat ya ahí la tiene acechada la persona, la tiene consumida. Cuando hay aborto, lujuria, estas cosas le pueden traer depresión, tormento mental y aún pensamientos de suicidio. Para ganar la batalla espiritual necesitas liberación. Si estás viviendo quizás en esta situación, necesitas liberación. Echar fuera demonios también es un mandamiento del Señor Jesús. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Estos leprosos se refiere a enfermos, leprosos de pecado también. Resucitad muertos, se refiere a muertos espirituales también. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y este mandamiento nos dejó Jesús para todos los que creen en Él, a los que ya son cristianos. Entonces dice, sanen enfermos. Si realmente tenés ese nuevo nacimiento en Dios, si sos un verdadero hijo de Dios, el Señor nos manda a hacer esto. Puedes orar por tu hijo y Dios lo va a sanar. ¿Cuántas veces los hijos están con fiebre y ya uno... ¿Qué hace uno como cristiano? Ay, Señor, más que ningún profeta, orar también, ¿sí? Señor, ten misericordia, que no le pase nada, que no vaya a parar al hospital, ¿o no? ¿Y cuántas veces Dios lo sana y vos ni pensaste que fue Dios que lo sanó? Vos pensaste que era algún profeta. Limpiar leprosos. En Dios habla hoy, dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por hacer. De gracia recibiste, da de gracia. Punto 5, obediencia. En la obediencia está la bendición. Primera de Samuel 7:4. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Todo lo que es la astrología, ¿no? Los Baales son los dioses falsos. No solamente acá se trata de una virgen X, sino todos los dioses. Aquello que vos amás más que a Dios es un Dios. Y sirvieron solo a Jehová. Sirvieron solo a Jehová. En Jeremías 7:23 Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que te vaya bien. ¿Querés que te vaya bien? ¿Querés ser feliz? Te dice Dios. Andá en el camino que te estoy marcando, que es su palabra. Obedecé y te va a ir bien. Y todo te saldrá bien. Vamos, en el punto 6, tiene que haber acuerdo y compromiso también para la batalla espiritual. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir en Primera de Samuel, capítulo 7. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel dice, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí,
Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. La gente se reunió en un solo lugar. Dice, usted necesita congregarse para recibir la palabra de Dios, adorar y servir, y conocer el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Dice que la gente sacó agua y la derramó delante de Jehová. Necesitamos también derramar nuestras lágrimas de arrepentimiento delante de Dios. Si nunca no lloraste, Dios quiere que llore. Pues sí, pero no me sale ninguna lágrima. Pedile, Señor, si tú quieres que yo derrame lágrimas, quebranta mi corazón. Porque Dios quiere que derramemos lágrimas de arrepentimiento. Que realmente nuestro corazón se rompa. Para que Él vea que realmente lo amamos. Señor, yo necesito que cambies este corazón. Yo no puedo más seguir así, llevando esta mochila. En séptimo punto, ayuno y oración. A veces debemos ayunar en nuestra lucha contra el enemigo. Vamos a buscar en Marcos 9. Usted dice, pero yo no me gusta ayunar, no puedo ayunar. Sin embargo, Jesús nos dejó ejemplo de ayunar. ¿Por qué será que Dios nos pide ayunar si no dice que Él no quiere sacrificio? ¿Por qué será que Dios nos pide ayunar? Porque Dios dice que no quiere sacrificio. Saben, el ayuno no es para conseguir cosas para Dios. Y bueno, yo voy a ayunar para que me dé un trabajo. No es así. El ayuno es porque nosotros nos negamos a nosotros mismos y empezamos a debilitar esta carne, ¿sí? Entonces, en esa debilidad empezamos a buscar a Dios. ¿Entiende? El cuerpo se va debilitando cuando ayunamos. Entonces viene como un quebrantamiento en el interior y Dios ahí es como que lo empezamos a buscar más a Dios. Cedemos a esos gustos para estar con Dios. O sea, no tenemos que hacer un ayuno para conseguir cosas. Dice Marcos 9, del 17 al 29. Dice así. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Fíjense, mudo. ¿Cuántas personas hay sordomudas, no? Posiblemente hay mucho de espirituales. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjense, los líderes, ¿no? Los discípulos no pudieron echar fuera los demonios. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar y traérmelo? Se cansó Jesús, ¿no? Los discípulos que le había enseñado y sin embargo no pudieron hacer sacar a los demonios. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Solamente lo vio a Jesús y se dio cuenta que Jesús era Jesús. Jesús era Dios y Él tenía la autoridad. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Fíjense, le echan el fuego, o sea, lo quería matar en el niño, O sea, no importa que era mudo, lo quería matar a este niño, a esta persona. Fíjense que el demonio te puede matar, si Dios lo permite, el demonio puede matar también. ¿Cuántos mueren y a lo mejor en sus delitos y pecados? Dice, muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre desesperado. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Qué le pidió Jesús? Que crea solamente. Fíjese que no lo reprendió como otras veces. Porque cuántas veces en otras ocasiones no le dijo nada y sin embargo hizo el milagro. Pero acá le dijo al Padre, si puedes creer, ¿crees? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nosotros queremos ver un milagro, quizás en nuestro hijo, pero Dios va a requerir también de nosotros actitudes en cuanto a creer en Dios o no. Creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios también va a depender de nosotros como padres. ¿Qué va a hacer con nuestros hijos? Y si te falta fe, Señor, ayúdame en incredulidad. Ayúdame, Señor, porque este caso ya no sé cuántos años, ¿no? A veces orando por una situación y pensamos que Dios no va a actuar. Pero si creen, si crees, te dice Dios. Si crees, te dice Dios. Hay que creer todo es posible. Creer. El ayuno no libera a los demonios. El ayuno en el cristiano lo hace más débil y sus necesidades a sus gustos y se entregan más a la oración. ¿Estoy orando como Dios quiere? ¿Estás orando como individuo? No importa si tu esposa o tu esposo, vos como persona orás, ayunás. Yo creo que hoy Dios quiere desafiarnos a nosotros. No miremos más el otro. Dios te dice a vos, ¿estás ayunando? ¿Estás orando? ¿O siempre miras al otro? Dios dice, renová tu forma de pensar. Hoy no quiere que pienses ya como antes, porque Dios te está hablando a vos. 8. Guerra espiritual. Dios quiere que se ore en unidad como cuerpo de Cristo, apoyando todo lo que hace en la iglesia, ya que no es una sola batalla, sino de todos. Hermanos, cuando nosotros pedimos oración, ¿no? Como iglesia y le decimos, hermanos, o sea, hay tal actividad, por ejemplo, de la obra de teatro, ¿estamos orando por todos? ¿Estamos orando o solamente nos acordamos de nuestras necesidades? ¿Estamos orando por los líderes, por la música? ¿Estamos orando? Primera de Samuel 7:7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Ahí los pueblos de Israel le piden al profeta, ¿no? No ceses de orar, no ceses de orar. Pero nosotros como cuerpo todos tenemos que orar. Efesios 6:11 dice, vestidos, como leíamos antes, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En lenguaje actual dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. No es con la persona que estás luchando, sino contra las fuerzas del enemigo que están dentro de la persona. Dice, con fuerzas malignas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Hermanos, cuando nosotros oramos por la gobernación, por las leyes, ¿con quién estamos batallando? Contra las fuerzas del enemigo que continuamente están haciendo batalla, o sea, acechanza contra los cristianos para que no se predique la palabra.
Pero la victoria la tenemos que proclamar nosotros con la palabra. Si buscamos en Isaías 54, 17, este es un versículo que tenemos que saber de memoria cuando estemos así en batalla. Usar esta espada, por ejemplo, dice así: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El lenguaje actual dice: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Israel, tú harías callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran, dice. Fíjense cómo se recalca esta palabra: aquel que me adora de verdad, yo los hago triunfar y los voy a hacer más que vencedor. 9. Adoración. Dios requiere de nosotros adoración para ganar la batalla. Muchas veces solo se necesita un solo hombre justo para que Dios oiga, ¿no? Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando morimos a todos los pensamientos que nos llevan a tener una vida miserable y vamos apagándonos a nosotros mismos, es cuando Dios mismo comienza a tener lugar en nuestro corazón. Salmo 50, 14. Vamos a buscar este Salmos 50, 14. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. En la parte que dice invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Saben? Quizás muchos no saben, pero bueno, cuando me había sucedido lo de que me habían robado y no me llegaron a robar, sino que me interceptaron en el vehículo y bueno, yo estaba sola, me bajé del vehículo y le dije eran 3 delincuentes, yo agarré la llave del coche, me agarré la cartera y bueno, apenas salgo le digo: en el nombre de Jesús te vas. Y me fui para atrás y otra vez le volví a decir: en el nombre de Jesús te vas. Y el hombre se me quedó mirando y en eso viene otro así de otro lado y estaba con el arma. Entonces le digo, me dice: ¿qué decís? Me dice: sí, le digo yo, en el nombre de Jesús te vas, le digo. Y ahí desaparecen los 3 delincuentes que me habían, así como una ráfaga. O sea, yo usé la palabra de Dios, porque yo le creo a Dios. Dice: ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Pero primero tuve que ser tratada por Dios, y Dios me llenó de su amor, y al creerle a Él, solamente usé su palabra. Es su palabra la que Dios obra. Y dice: invócame en el día de la angustia. ¿Qué quiere decir invocar? Cuando estés en problemas, si vos realmente amás a Dios, Dios va a orar a tu favor. Pero dice: invócame, decirlo en voz alta, dice invocar. La palabra invocar, decirlo en voz alta, clamarme a mí en voz alta. ¿Entienden? O sea, exhalar la palabra. Dice: invócame en el día de la angustia, te libraré, dice. O sea, hacelo y vas a ver que te voy a librar. Y me vas a honrar, y me vas a agradecer. Y yo ahí mismo me arrodillé en el medio de la calle, y me acordaba de esa. Y le dije: Señor, fuiste vos. Señor, te doy gracias porque fuiste vos. Lo hice ahí. Y así fue. Y se cumplió ese versículo. Siempre lo tengo presente. Gracias a Dios. O sea, Él es fiel, hermano. Dios te quiere hacer libre. Dios nos ama. Entonces, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La oración y la alabanza son armas poderosas para pelear contra el enemigo. Son armas poderosas,
hermanos, cuando le alabamos a Dios, cuando le adoramos. Él no soporta que la iglesia le alabe. ¿Por qué? Cuando nosotros cantamos, ¿por qué se siente tanto la presencia de Dios? Es tan lindo cuando los hermanos alaban a Dios. Se siente cuando hay una verdadera adoración, cuando son siervos de Dios que están en plena comunión con Dios. Es como que se siente que un aroma para Dios. Dios quiere eso de cada uno de nosotros, que cuando le cantemos sea como un aroma para Dios. Crónicas 20:15, no temas delante de mí, porque no es nuestra la guerra, dice, sino del Señor. No es nuestra la guerra, hermanos, es de Dios la batalla cuando tengas que enfrentarla. Es de Dios. Pero está en cada uno de nosotros, ¿sí? El pelear, usar las armas que Dios nos dio, ¿sí? Nadie la va a hacer por nosotros, pero ya la batalla está ganada, nos dice Dios. Pero el Señor quiere que usemos sus armas, amén. Vamos a ponernos de pie.